vamos todas las semanas con el doctor Pablo Hueve. Hola Pablo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Ezequiel, compañeras y compañeros del canal Teleaudiencia Federal? Un placer estar en esta semana tan especial. Bueno, una semana muy especial, es cierto. Sí. ¿Sí? Y vos sabés qué, no da para charlarlo, para que te cuente, pero la muerte de Cristo fue verdaderamente la consecuencia de un problema político que se dio en una parte dominada por el Imperio Romano, que era un imperio ateo, que no se metía con las religiones y que los rabinos querían sancionar a ese Cristo que estaba predicando en un templo el día sábado y que había echado a los escribas y a los fariseos, y uno de ellos le dice, no podemos entregar a uno de los nuestros. Y Caifás dice, pero podemos decir la verdad, que él dice que es rey de los judíos. Entonces ya no lo acusamos nosotros, él está ofendiendo al Imperio Romano. Ahí hay un problema de jurisdicción porque se quiere sacar el chivo del lazo, una especie de intendente gobernador, que era Poncio Pilato, y dice, esto es una cuestión de jurisdicción, se la manda al tetrarca Herodes. El Imperio Romano se había dividido en tetrarquías, 4 zonas. Y Herodes se le muere de risa, le dice, si eres rey, ¿a dónde está tu corona? Bueno, y se lo devuelve a Poncio Pilato. Y Poncio Pilato realmente decía, ¿cuál es el mal que ha hecho este hombre? Y se toma de una norma que tenía el Imperio Romano, que era la posibilidad de demostrar. Era una dictadura tremenda el Imperio Romano, pero una vez por año, luego de los carnavales, daba una especie de perdón a algún preso popular. Entonces dice, bueno, tenemos 2. El problema es que el otro, Barrabás, era más popular porque había matado a un soldado romano. Y entonces la gente de lo que hoy es Israel decía, entréganos a Barrabás. ¿Y qué hago con este justo? Crucifícalo. Que era una pena de muerte que venía de Grecia, de los griegos. No era una pena de muerte romana. El tema era que te tenían que atar. Y como Cristo aparecía realmente como un tipo peligroso, como un subversivo, lo clavan para que la muerte fuera rápida. Es muy impresionante, ¿no? Siempre en estas instancias uno vuelve a rever la historia, ¿no? Sí. Y es así, literalmente como la contás, Pablo, ¿no? Y fíjate que estamos hablando del Imperio Romano, que era de alguna manera la hegemonía de lo que se conocía como, entre comillas, mundo. Que era ese mundo civilizado de los romanos. Te cuento un dato. Es de la época del Imperio Romano, cuando luego en la Edad Media se empieza a decir que los civilizados son aquellos que hablan latín y los bárbaros son aquellos que no hablan latín. Pero civilizados y bárbaros, estamos hablando de los del norte de Europa, tenían alma. Y si vos tenés alma, tenés derecho de propiedad. Por eso, sobre fin de la Edad Media, cuando españoles y portugueses se lanzan a los mares, pueden decir que África y América era terra nullius, res nullius o cosa de nadie, porque los aborígenes, como eran salvajes, no tenían alma y por lo tanto no tenían derecho de propiedad. Fíjate vos cómo un imperio genera las condiciones para luego legitimar sus dominios. Siempre, por eso digo, es un lujo tenerlo a Pablo, porque nos introduce en una historia necesaria, ¿no? Y está bueno saber lo que pasó para conocer lo que viene. Nos venimos a la Argentina, estimado. Lo que pasó ayer en Santa Fe fue más que llamativo. Es cierto, alguien me va a decir, Pablo votó el 56%. Pero la verdad es que un gobernador que se jugaba mucho, porque hay un radical que no es como los radicales de Córdoba, que quieren ir en lista con los libertarios, pero tampoco es un radical como Lustó, que quiere ir de frente en contra de los libertarios. Puyaro se largó a una aventura difícil, parecía difícil, que era reformar la Constitución de Santa Fe, convocar una convención constituyente de 69 bancas y ganó 32. Le sacó 20 puntos a un peronismo dividido y acá viene algo llamativo. Los libertarios salieron terceros. Alguien dirá, caramba, qué golpe. Una dura derrota. Sí, pero ganaron Rosario, Ezequiel. Sí, es verdad. Es decir, cuidado porque en los centros urbanos grandes siguen teniendo buen pie. Y lo charlábamos recién con Pablo Ferrari. Debo decir, y lo digo en serio y sin ironía, mi respeto por Amalia Granata. Amalia Granata, a la que no votaría ni en mi peor pesadilla, pero es una mujer con una vida que no le fue fácil,
una mujer señalada con todos los descalificativos, que armó un espacio político propio, que es muy coherente cuando habla y cuando uno la escucha, y que salió cuarta. Sí. Le ganó al ex candidato a gobernador del PJ, el senador Lewandowski. Es cierto, se dividió el PJ. Podríamos decir que el PJ, en lugar de estar 20 puntos por debajo, está en realidad 10 puntos por debajo de Puyaro. Pero sacó 32 bancas de los 69 de la Convención Constituyente. Y si vemos la conformación, las 3 bancas restantes para tener mayoría propia en la Convención las va a lograr. Por lo tanto, nuestro reconocimiento al gobernador Puyaro, amigas y amigos de Santa Fe que nos deben estar viendo. Sí, seguro, seguro. Un reconocimiento por el valor cívico de cambiar una Constitución que tiene más de 60 años, que soportó una dictadura militar, pero que en democracia ya había quedado un poco anticuada. Sí, es una discusión que había que dar, ¿no? Indudablemente no te quepa duda, en una Argentina, en un país, en un mundo tan dinámico, tener una constitución de 60 años es inentendible. Milei con el CEO de los Estados Unidos, Pablo. Bueno, varias cosas de las que dijiste recién, y quiero decirlo delante de nuestra teleaudiencia federal. Suscribo cada palabra, cada punto y cada coma del editorial de Ezequiel Melano. El señor presidente de la República está desdiciendo con hechos, y hoy con palabras, todo lo que planteó en la campaña electoral y lo que planteó el año pasado. Hay un hay un camino que se ha aprobado con el Fondo Monetario. Ese camino que se ha aprobado con el Fondo Monetario implica, este año, reformas legislativas que tienen que ver con lo impositivo. Quiero decirle al señor presidente que él no sacó el impuesto país. El impuesto país vencía en diciembre. Lo que hizo es no prorrogarlo. El juego de las palabras es una cosa tremenda. El año que viene, de acuerdo al Fondo Monetario, el gobierno tiene que eliminar todo tipo de subsidios. Clase media, abrir los ojos, porque se elimina todo tipo de subsidios a luz y a gas. Se eliminan todos los fondos fiduciarios de rutas, de industrias, etc. Y el gobierno hoy dio una velada amenaza al campo. Ese mensaje del señor presidente de la República de que vuelven las retenciones, nosotros desde esta zona núcleo de la productividad argentina, le pedimos reflexión al señor presidente. Señor presidente, si vuelven las retenciones es porque lo macroeconómico no está solucionado. ¿Y por qué se reunió hoy con el secretario de uno de los más importantes secretarios, ministros que tiene Donald Trump? Esencialmente, Argentina está pendiente de un apoyo de la economía norteamericana de entre 10 y 15 mil millones de dólares. Obviamente que esto tiene costos políticos y esto tiene cuestiones políticas de por medio. Una de ellas que cayó muy mal en Estados Unidos es lo que anunció el señor presidente sin que se le cayera la cara de vergüenza. Cuando él vive insultando a los comunistas y a China, renovó, lo dijimos la semana pasada, la parte del swap que vencía con China, porque si no, hoy entrábamos en default, de 5.200 millones de dólares. Y esto contrarió lo que el gobierno de Estados Unidos le había pedido, que es desarmen el default con China. El problema es de dónde sacamos 18.000 millones de dólares para devolverle a los chinos. Cuidado, porque acá hay otro tema. Esta reunión con el gobierno de los Estados Unidos, porque se trata de una reunión con el gobierno de los Estados Unidos, que además tiene el 17% de los votos en el Fondo Monetario, implica, veremos en las próximas horas, qué dice el gobierno de esta reunión, pero te adelanto que ámbito financiero lo que está planteando es que vinieron a garantizar el compromiso del gobierno con el futuro ajuste. A la clase media, lo que vos dijiste recién. Sí, total, claro, es así, lisa y llanamente así. Bueno, reunión en Washington, llamativa, Trump-Bukele allí buscando un punto de acuerdo, afianzarán su relación. Es increíble que estas dos personas que ahí estamos viendo en la reunión en Washington se lucieron casi como para demostrarle al mundo las ventajas de la mano dura y de la alianza continental. La verdad es que yo le preguntaría a Bukele si se siente cómodo en el papel de carcelero de los desdichados que está expulsando a Estados Unidos al margen de lo que los jueces dicen. Estos expulsados con complicidad salvadoreña son personas que están siendo expulsadas de Estados Unidos, Ezequiel, porque ha resucitado una ley de 1798
pero para los ciudadanos de un país con el cual Estados Unidos está en guerra. Es decir, el gobierno de Estados Unidos se ha tomado de las pestañas de una ley para decir, Estados Unidos declara organizaciones terroristas a las maras y a los narcos. Como muchos de los que están viviendo en Estados Unidos tienen vínculos con organizaciones narcos y maras, claro, nosotros consideramos parte de aquellos con los cuales estamos en guerra y los echamos sin trámite judicial. Pero la Corte Suprema lo que le dijo es, no, Donald, a esos que echaste traelos de nuevo para juzgarlos. Andá a sacarlos de la cárcel de El Salvador. Claro. ¿Cómo se los lleva de nuevo a Estados Unidos? La cuestión con Bukele no me extraña de Trump, pero me duele de un presidente latinoamericano que acepta el papel de bufón de la corte, de carcelero del gobierno de Estados Unidos de América. ¿Y cómo entender la compulsividad de Donald Trump, ¿no?, respecto a todas las medidas políticas que ha tomado desde que asumió en enero? Fíjate, ¿no? Vos, te agradezco mucho el comentario, te agradezco mucho porque eso me lleva necesariamente a decir la diferencia entre un compulsivo, claro, sí, como Trump y un estadista, mal que me pese, porque sostengo que es un dictador salvaje, que no tiene ninguna vista de democrático, pero Xi Jinping. Claro. Te cuento dos datos. Dijimos la semana pasada que Xi Jinping había en 7 años desarmado la amenaza que podía significar la dependencia económica de China hacia el mercado norteamericano del 5,7% del PBI chino al 2,4%. Segundo, comentamos la semana pasada frente a una pregunta tuya de que Xi Jinping hacía una gira por Vietnam, Camboya y Malasia. ¿Sabes qué reflotó? Reflotó algo que tiene más de 40 años y es el llamado Canal de Tailandia. Es decir, fue a decirle a Tailandia, te ofrezco que desde los BRICS, que vamos a crear una economía paralela a la zona del dólar, hagamos un canal que cruce Tailandia, reduciendo a más de la mitad los costos de ir del Índico al Pacífico. Y de esa manera vamos a beneficiar, escuchá los nombres, Vietnam, Malasia, Indonesia, Camboya, Tailandia, Burma y probablemente también la India. Esto tiene nombre y apellido. Se llama Economía China, Economía de los BRICS, desafiando a la zona del dólar. En este contexto veamos del otro lado. Los subsidios que la economía norteamericana piensa poner frente a las sanciones que los otros países le hacen en espejo a la suba de aranceles norteamericana, no van a alcanzar para frenar una creciente inflación en Estados Unidos, pero en cambio van a perjudicar a países que tienen una línea ideológica en política exterior alineada totalmente con Estados Unidos, como la República Argentina. Claro. Ayer vimos un país como Ecuador, donde la segunda vuelta electoral Estados Unidos se jugaba el todo por el todo para que ganara alguien que garantizaba el mantenimiento de las relaciones económicas a partir de la dolarización de ese país, frente a una Luisa González que, si bien no lo ponía en duda, cuestionaba el peso que la dolarización había tenido y tiene en ese país frente a la existencia del monstruo narco que nadie puede detener. No extraña entonces que frente a tantos dolores que tienen los ecuatorianos, Estados Unidos hiciera tanta presión para que toda la oposición ecuatoriana se uniera, no a favor de Noboa, sino en contra del correísmo. 55-44. No creo la denuncia de Luisa González de que haya habido fraude. No le hacía falta, Ezequiel. Es un clásico incomprobable, inchequeable, ¿no? Pero además, es la tercera elección presidencial donde el país, partido al medio, el correísmo por un lado y todo el anticorreísmo por el otro. No tiene más excusas Daniel Noboa. Tiene el Congreso a su favor, tiene toda la estructura de los partidos políticos detrás de él y tiene 4 años por delante. Señor Noboa, anímese contra el narco y contra los delincuentes. Demuestre que el sistema político todavía en América Latina no está cooptado por los delincuentes. Pablo, un placer como siempre, que tengas una linda semana. Lo mismo para vos, para tu familia, para toda nuestra teleaudiencia. Felicidades. Continuamos.